Y estimados, vamos a empezar con el webinar. Voy a activar la cámara para que me vean. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buen lunes. El día de hoy vamos a tocar esta temática de entrevistas a trabajo a distancia, obviamente consejos para ustedes cuando se tengan que enfrentar a una entrevista online, porque claramente la situación que estamos hoy en día, esta nueva normalidad, ha llevado en que finalmente los procesos, ya sea internos de la empresa, como también los que requieren de realizarlos externamente, como es un proceso de reclutamiento y selección, hoy en día ya de modo presencial se está como dejando de lado en esta nueva contingencia, ¿no? Así que les doy la bienvenida. Hoy día la idea es que finalizando este webinar ustedes se vayan Dígame, preparados para enfrentar de mejor manera y por lo tanto ¿ya? obtener Sí, dígame. resultados positivos en la entrevista. Le voy a pedir ahí, hay alguien que no ha dejado inactivado su micrófono para que lo pueda hacer y posteriormente, digamos ahí después vamos a poder tener un espacio de conversación. ¿Ok? Así que bueno, les doy la bienvenida, les deseo el mejor de los éxitos. Me imagino que la mayoría de acá, si está hoy en día escuchando este webinar, visualizando este webinar, es porque o están buscando trabajo, o quieren buscar trabajo, o se les ha dificultado, ¿no? No creo que esté como equivocándome en relación a eso. Pero me gustaría que veamos las temáticas de lo que vamos a hablar el día de hoy. En primer lugar, el índice de este webinar va a consistir en primer lugar en tener conocimiento respecto al concepto de entrevista de trabajo, bien, obviamente, simple, viendo los objetivos de una entrevista de trabajo, porque sabiendo los objetivos de una entrevista, ustedes van a poder de mejor manera fluir en la entrevista, y de esta manera también saber en qué proceso se encuentra, en qué fase se encuentra dentro de un proceso de reclutamiento y selección general dentro de las empresas. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir respondiendo estas preguntas que vienen a continuación, que es, ¿qué debo saber antes de una entrevista de trabajo? ¿Cómo me preparo para una entrevista? Y obviamente, ¿qué habilidad se puede desarrollar? Porque las habilidades estimados se pueden desarrollar, ¿cierto? Las competencias, para poder enfrentar de mejor manera una entrevista de trabajo y algunos tips útiles que ojalá, espero, les sirva, ¿ya? La idea es que todas las dudas, inquietudes, consultas, las puedan ir recordando para dejarle un espacio al final de discusión donde ustedes libremente puedan ir, eh, exponiendo sus dudas, consultas, sugerencias, quejas, lo que sea, ¿ya? Así que somos poquitos, así que aprovechemos esta instancia para hacerlo bien dinámico y bien, digamos, abierto y participativo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver hoy día, pero me presento en primer lugar para que sepan quién está realizando este webinar. Yo me llamo Akemi Yamada, yo soy psicóloga de profesión y llevo alrededor de 8 años realizando procesos de reclutamiento-selección, por lo tanto yo ya he entrevistado hartos candidatos en mi experiencia laboral, así que también les voy a hablar desde mi experiencia laboral, de la experiencia laboral de otros colegas, pero también esta va a ser una mirada desde la teoría, ¿ok? Así que para que ustedes se vayan como preparando en relación a eso, la idea es como este webinar es para ayudar a las personas que se encuentran en la situación actual de desempleo, que hoy en día es súper latente, lo vamos a ir viendo obviamente, y yo pertenezco hoy en día, en la actualidad, a la empresa LW, que es una consultora, que lleva alrededor de 14 años en el mercado nacional. Justamente contamos con 5 unidades de negocio. Una tiene que ver con reclutamiento y selección y desarrollo organizacional, área unidad a la que yo pertenezco, entonces yo les voy a hablar obviamente desde ahí, de mi experiencia laboral desde ahí, y por otro lado tenemos 4 unidades restantes, otras asociadas a sistemas de gestión de calidad, donde ayudamos, asesoramos a las empresas para que se implementen sistemas de gestión hay diversos, ¿no? Pero para que finalmente tenga una casa certificadora, certifique las empresas y nosotros ayudamos con eso a las empresas en particular. Por otro lado, tenemos una unidad de negocio de arriendo de salas para eventos y con servicio de coffee break. Eso claramente hoy en día se ha visto bastante afectado, pero obviamente seguimos en pie en esa unidad, y también contamos con una unidad de capacitación, UNOTEC, ¿ya? Donde realizamos diversos tipos de capacitaciones, principalmente para el sector público, también para el privado, pero principalmente temática de habilidades blandas,
donde yo también participo con capacitaciones, charlas, etcétera, y por otro lado una unidad de un software que permite la automatización de mensajería en marketing, ¿ok? Eso para que sepan bien a grandes rasgos quién soy yo, quién va a hablar, y digamos dónde trabajo, qué es lo que hacemos. En el fondo ofrecemos como estos servicios integrales a las empresas. Pero lo principal de hoy día, lo que nos convoca, es precisamente el objetivo, ¿no? El objetivo de este webinar, y la idea es que ustedes puedan irse de finalizar este webinar teniendo claro, en el fondo, esto, que es reconocer los principales elementos que debes considerar y atender para enfrentar una entrevista de trabajo de la mejor manera posible, con la posibilidad, por consecuencia, de tener un mayor éxito al enfrentarte a este tipo de evaluación o contexto, ¿ya? Entonces, eso en primer lugar. A ver, hoy en día no hay que describir mucho la situación que nos encontramos. Yo creo que más de un 95% los candidatos que entrevisto hoy en día han perdido el trabajo, ya desde por consecuencia de estallido social, como obviamente por lo que estamos viviendo hoy en día. Lamentablemente la tónica actual no es precisamente la incorporación de personal nuevo a las empresas, sino que de desvinculación, y eso es algo que para mí es muy palpable al momento de realizar las entrevistas. Sin ir más lejos, cuando uno prende el televisor hoy en día, la pandemia nos ha afectado a todo nivel, por lo tanto, hay una nueva normalidad, ¿no? Y las entrevistas de trabajo, como obviamente ustedes sabrán, hoy en día se realiza más bien en un contexto online. Entonces hay que estar preparados frente a ese escenario. Independiente del contexto, la situación ya es complicada. Cuando uno ya se enfrenta a una entrevista de trabajo, es indudable que nuestro nivel de ansiedad o nuestro nivel de angustia o de estrés aumente, ¿ya? O sea, hay que aceptar que cuando estamos frente a un escenario de evaluación, nos vamos a poner nerviosos, va a ser un escenario en que sabemos que se destina muy pocos minutos para que demos el todo y finalmente podamos ser seleccionados, ¿no? Esa es como la idea también de la visión de verlo. Pero claramente todo lo que ha afectado desde afuera ha ido afectándonos hacia adentro, por lo tanto, si ya antes ya nos daba temor o nos daba cierto nivel de angustia enfrentarnos a una entrevista laboral, hoy en día es aún más latente, producto de, obviamente, las repercusiones que ha tenido a nivel, obviamente, socioeconómico, a nivel mundial, ¿no? O sea, ya hay una recesión desde mucho antes del tema del 18 de octubre, que se viene dando y se viene arrastrando, y más aún con esta situación. Por lo tanto, no sé en qué situación se encuentra cada uno de ustedes, pero me imagino que hay muchos que están hoy en día acá en este webinar participando, en que lo más probable, lamentablemente, han sido desvinculados, y si no han sido desvinculados ustedes, algún familiar o, digamos, alguna persona cercana. Todo esto nos afecta, ¿no? Entonces es una situación que hay que considerar. De hecho, ahí estaba averiguando que a principios de junio se habló de que el desempleo en Chile registra el índice más alto en los últimos 10 años, ¿ya? Donde por lo menos en el digamos, en el periodo de febrero a abril llegó un 9%, y se espera que para este último trimestre la cifra sea de 2%. Por lo tanto, hoy en día estamos en un escenario bastante complejo, y donde obviamente se hace muy urgente encontrar trabajo, porque los sostenedores económicos en un hogar, digamos, son el pilar fundamental, y claramente necesitamos trabajar, ¿no? Entonces, asimismo como aumentó el desempleo, también los ocupados informales. Pero todos bien sabemos que la mayoría de nosotros necesitamos cierta estabilidad laboral, y necesitamos, digamos, pasar por un proceso de reclutamiento y selección para poder obtener un contrato de trabajo que nos permita obtener cierta estabilidad laboral, ¿no? Entonces, frente a esa situación, frente a ese desafío, es que este webinar, la idea es que los pueda ayudar para enfrentar esos escenarios de la mejor manera posible. Entonces, como estaba comentando, hoy en día es muy latente, todo lo que está ocurriendo nos afecta de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde ese nivel de afectación, nuestro estado anímico, y se habla que de hecho hay un estudio, ¿no?, que casi el 50% de los trabajadores comenta de que su estado de ánimo empeoró, ¿no?, en este contexto.
Eso ya para las personas que están trabajando. Y siempre todos hemos pasado, yo también, ¿cierto?, por procesos de buscar trabajo, y la verdad es que esta es una opinión mía muy personal, no sé si hay alguno que se pueda sentir identificado, pero cuando uno está buscando trabajo, para mí es una situación mucho más estresante que estar en el trabajo mismo. Entonces, es una situación bastante compleja, difícil de sobrellevar, sobre todo en este escenario actual, pero no por eso no manejable, ¿no? Y no por eso, aunque el escenario actual, y acá todos estamos siendo bombardeados por estas noticias tan, digamos, tristes, ¿no? Complejas, no por eso pensar que jamás usted va a encontrar un trabajo, ¿no? Las oportunidades se dan en los momentos más impensados, y así ha ocurrido, ¿ya? O sea, por ejemplo, en este periodo hemos tenido requerimientos de clientes y algunos que han quedado stand-by, pero hay gente que ha quedado seleccionada, ¿ya? Entonces eso también parte de la base en que se manejó adecuadamente una entrevista. La idea es que ustedes puedan entonces irse de este webinar teniendo más herramientas, teniendo mayor conocimiento y por lo tanto preparados, ¿no? Cuando uno se prepara de mejor manera, uno enfrenta de mejor manera también un escenario de evaluación que es de por sí estresante y difícil. Bueno, y obviamente estamos hoy en día con el nivel de estrés, ¿no? El nivel de estrés es latente, cuando uno está estresado, hay cierto estado anímico, y eso no solamente afecta a nuestro estado emocional, nosotros somos un todo, entonces afectamos también a nuestra fisiología, ¿no? Cuando estamos estresados, que en el estado mental en el que la mayoría de nosotros estamos hoy en día por confinamiento, por todo lo que acabo de comentar, liberamos más niveles de cortisol, esta hormona del estrés, y eso lleva una toxicidad para el cerebro, disminuye la concentración, aumenta la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, los cambios de humor. Entonces, enfrentar hoy en día entrevistas de trabajo encuentro que es mucho más complicado, pero no por eso imposible, y no por eso tú puedes enfrentar de mejor manera una entrevista laboral. Eso en primer lugar. La idea es que ustedes se vayan de este webinar empoderados, porque también ustedes tienen derechos en la entrevista y ahí los voy a mencionar, ¿ok? Ese es como el escenario en el que estamos y hay que considerarlo, y por eso hay que prepararse. Pero en primer lugar, ¿qué es una entrevista de trabajo? ¿Ok? Una entrevista de trabajo, para que ustedes sepan, es una técnica, ¿ya? Es una técnica de selección de personal. Obviamente que hay diversos tipos de entrevistas, está la entrevista periodística, de investigación, etcétera, pero asociado al de trabajo, es una técnica para seleccionar al personal, a la persona adecuada que va a ocupar cierto cargo, la idoneidad dentro de un cargo. Esto corresponde, obviamente, a una comunicación formalizada, no se da por un encuentro casual, obviamente, de interacción por medio del lenguaje. Entonces, generalmente esto se da entre dos personas, aunque claramente pueden existir entrevistas que son grupales. Pero siempre va a haber roles acá que cumplir, donde si tú vas a ser entrevistado, eres el entrevistado, el evaluado, y por otro lado el entrevistador. Acá se genera un intercambio, por lo tanto, de información a través de preguntas, demostraciones, simulaciones, cualquier técnica que permita entonces categorizar y evaluar la idoneidad de una persona dentro de un cargo. Por lo tanto, es una fase de evaluación. Uno sabe que cuando va a tener una entrevista de trabajo va a ser evaluado. Esa situación ya a uno le genera ansiedad, ¿ya? Entonces hay que saber manejar y hay que prepararse bien para esta fase, que es determinante y es culminante, por eso genera también tanta ansiedad, porque uno sabe que se le está jugando todo en un periodo corto de tiempo, y esto dentro del proceso de selección. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de una entrevista de trabajo? ¿Y por qué es importante saber los objetivos? Porque si tú sabes cuáles son los objetivos de la entrevista de trabajo, vas a saber qué es lo que busca el evaluador. Y la idea es que tú colabores con el evaluador para que te vaya de la mejor manera, ¿ok? Saber importante entonces que, como estábamos comentando, dentro de una entrevista de trabajo, lo principal, el objetivo es recaudar información, ¿ya? ¿Qué información requiere quien te está evaluando? Uno, información básica tuya. Entonces lo más probable es que tú
tengas una entrevista de trabajo, no vayas a hablar inmediatamente, generalmente es así, ¿no? No hablas inmediatamente ni de tu última experiencia laboral, sino que primero lo que quiere saber el evaluador es conocerte un poquitito más básicamente, ¿no? Tu información, datos personales, cuántos años tienes, con quién vives, dónde vives, estás casado o no, como tu situación general, ¿no? Para poder conocerte un poquito desde ahí inicialmente, tus características, ¿no? Y luego hay una fase en donde se requiere obtener información respecto, obviamente, a tu trayectoria académica y profesional. ¿Cuáles son tus estudios realizados o incompletos de educación formal? Las empresas trabajadas, qué puesto y funciones desempeñaste, qué sueldos percibiste y qué motivos de cambio tú presentas, si tú estás trabajando hoy en día, por qué te quieres cambiar hoy en día de esa empresa, de ese trabajo. Y digamos, si no estás trabajando, ¿por qué? Entonces te cambiaste de trabajo, ¿por qué no continuaste trabajando en ese lugar? Acá lo importante, entonces, es buscar los motivos o intereses que tiene el candidato para ver si encajan entonces con este nuevo trabajo y lo que le puede ofrecer. ¿Ok? Esa es la razón principal, entonces, de, obviamente, saber la trayectoria académica profesional. Y lo otro para ver si ciertas funciones corresponden entonces con las que se requieren en la actualidad en el cargo o puesto al que tú estás postulando. También, por otro lado, lo que uno trata de obtener información es respecto a las habilidades blandas que presentas tú para el cargo. ¿Cómo se hace eso? Básicamente tiene que ver con que hay una premisa, ¿no? Conducta pasada predice la futura. Por lo tanto, si tú estás siendo entrevistado desde una perspectiva de entrevista por competencias o de habilidades, que es un tipo de entrevista, lo más probable es que a ti te consulten, te hagan recordar situaciones que hayas vivenciado en el pasado para saber en qué nivel te encuentras tú dentro de cierta habilidad que se define previamente como importante para ocupar el puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces es una entrevista preparada, se preparan esas preguntas para ver efectivamente tu nivel en cierta habilidad. ¿Ok? Eso cuando se hace una entrevista por competencia. La entrevista tradicional generalmente toca todos estos objetivos, estas temáticas que estoy comentando, pero cuando es por entrevista por competencia, va a estar más enfocado a tu experiencia pasada en relación a cómo te enfrentaste a cierto escenario para ver tu nivel entonces de nivel que presentas en cierta habilidad o competencia conductual. Y luego, obviamente, también las motivaciones, ¿no? O sea, qué motivaciones tienes tú, expectativas, todos tenemos planes, proyectos, saber cuáles son tus proyectos, tus planes para ver si hay una compatibilidad con el trabajo actual. Esos son los objetivos que busca un evaluador dentro de una entrevista de trabajo, por lo tanto, tú tendrías que ser un facilitador de esta información y saber entonces, esto es bastante para tener éxito en una entrevista de trabajo hay que tener sentido común, uno, pero cuando uno está nervioso muchas veces no lo ve. Y por otro lado, también empatía, ¿no? O sea, empatía con el entrevistador. Pero no solamente hay que quedarse con que el entrevistador es el que tiene que obtener información. Quien entrevista, el evaluador, también debe asegurar, por lo tanto, el objetivo de la entrevista de trabajo es entregar información, recaudar información, pero también entregarla y propiciar, por otro lado, un ambiente que permite reducir el estado de ansiedad del que está siendo evaluado. Ya ese es como un deber del entrevistador, ¿ok? Tú tienes que saber que cuando estás en ese escenario, quien te evalúa debe tomar conciencia de que tú estás con un nivel de ansiedad mayor, por lo tanto la idea es como reducir ese nivel de ansiedad para que tú te sientas en confianza y se genera como un tipo de relación para obtener fluidamente entonces la información que acabo de comentar. Y también por otro lado, quien evalúa debe entregar información respecto al puesto de trabajo. Por lo tanto, si tú estás en una entrevista de trabajo, tú tienes derecho a saber todo respecto al cargo, ¿ok? Imagínate tú estás trabajando y estás buscando otros horizontes. Tú no te vas a cambiar
a otro trabajo si no sabes si te ofrece mejores condiciones que el actual, ¿no? Sobre todo si tú ya tienes un contrato indefinido, tú tienes cierta estabilidad. Por lo tanto, es deber de quien te entrevista la información respecto a esta información no es, digamos, no debería ser algo negativo para el evaluador. Tú tienes el derecho en la entrevista de trabajo que se te entregue toda la información posible respecto al puesto. Eso quiere decir qué cargo es, cuáles serían las funciones, cuáles serían las grandes responsabilidades del cargo, cuáles son los requisitos del cargo, cuál es la norma, costumbre, visión, misión de la empresa, cuáles son las condiciones laborales, qué es lo que se te está ofreciendo a ti, digamos, en este puesto de trabajo y cuáles son los beneficios. ¿Ok? Entonces, en una entrevista de trabajo hay deberes, responsabilidades, tú debes entregar información, pero también tú debes obtener información por parte, digamos, quien te está evaluando. Ya es un derecho que tú tienes que tener muy presente en la entrevista de trabajo. No es solamente yo voy a dar información. Ahora, ¿qué prácticas son las conocidas hoy en día para obtener información y recaudar esta información? Las técnicas, prácticas de evaluación. Uno, la entrevista, ¿cierto? Habitualmente la entrevista, pero por otro lado, todos, me incluyo, nos hemos visto, digamos, nos hemos visto enfrentados también a una evaluación de pruebas psicológicas, ¿no? Están las pruebas psicotécnicas, las pruebas de cognitivas, las famosas pruebas, la de las manchas, la de colores, las proyectivas, la de dibujos. O sea, aparte de generalmente una entrevista, la entrevista van a ver que acá en Chile se aplica, según un estudio que se hizo creo en el 2015, el, todos los casos para poder evaluar la idoneidad de una persona en el cargo, en todos los casos existió una entrevista de por medio, ¿ya? Una entrevista con el candidato. Las otras técnicas más ocupadas en Chile tienen que ver con el test de los colores, que es el test de Lucher, está el test de las manchas, que es el test de Zuliger, y de ahí vienen otros tipos de pruebas, pero todos, digamos, que permiten visualizar resultados indicadores de la personalidad del candidato. Ahora, es muy discutible hoy en día algunas técnicas, ¿no? Sobre todo por la validez predictiva con la que, digamos, cuentan. Es importante que ustedes sepan que por qué ustedes que se la técnica, ¿ya? Obviamente es muy diferente, hablando como el evaluador, el ser humano, ¿no? Como el ser humano en el rol de evaluador, es muy diferente evaluar la materia versus evaluar el comportamiento humano, ¿no? Cuando se evalúa el comportamiento humano hay un nivel de subjetividad importante del evaluador, si no está preparado obviamente, que tiña esta evaluación. Ya, entonces muchas veces se hace uso de otros instrumentos que le permiten al evaluador obtener información que le permite contrastar con la suya personal, sabiendo muy y teniendo muy en claro, para que ustedes no, digamos, no se sientan atemorizados con este tipo de pruebas, de que no es la verdad infalible, mucho menos, sino que que lo que arroja pruebas son indicadores de rasgos de personalidad, ¿ya? No me van a hablar a mí del futuro o desempeño que tú vas a tener futuramente en el trabajo, o sea, digamos en el trabajo, ¿ok? Saber que la validez predictiva, y esto ya se ha estudiado ya hace 5 o 6 años atrás, los que sabemos de reclutamiento y selección sabemos, tenemos que tener conciencia entonces de que la validez predictiva de estas pruebas es de 0, ya no nos permite predecir tu desempeño a futuro de manera infalible. Siempre lo más usado es la entrevista de trabajo, la entrevista por competencia y otras técnicas que hoy en día tienen mayor validez, y esas siguen siendo como la técnica infalible a momento de entonces enfrentarse a un proceso de reclutamiento y selección, ¿ok? Entonces, la entrevista sí o sí, y por esas razones que vamos a darle harto hincapié, obviamente, al tema de esta técnica de evaluación. Ahora,
¿En qué parte o qué fase del proceso de reclutamiento y selección se encuentra la entrevista laboral? Acá es importante saber, justamente hablamos de una fase culminante. ¿Qué ocurre antes de esa evaluación, de enfrentarse a esta temida entrevista laboral? Lo primero es, para que ustedes sepan, y la idea es como no darles la lata con el proceso completo, sino que ustedes se den cuenta que cuando usted es contactado por una entrevista laboral, pasaron hartos filtros previos, se descartaron a varios candidatos previamente y usted fue el elegido para esa entrevista. Por lo tanto, hay que jugarse bien, digamos, el tiempo que se tiene en esa entrevista, porque usted ha sido elegido para entonces ser considerado dentro del proceso. En primer lugar está la fase que yo la denomino pre-reclutamiento, es decir, en primer lugar hay un cliente, interno o externo, que tiene un requerimiento de una vacante, de un puesto, digamos, laboral. Cuando el cliente está en esa posición, es ya trabajo por parte, digamos, de la consultora, digamos, de las personas que están dentro del área, levantar el perfil cuando no ha sido levantado. ¿Qué significa levantar el perfil del cargo? Significa que uno habla con el cliente y uno le dice, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué funciones va a desempeñar esa persona? ¿Cuál va a ser el nombre del cargo? ¿Qué requisitos consideras importantes a momento de buscar al candidato? ¿Qué herramientas son las necesarias para el cargo? ¿Cuáles son las excluyentes? ¿Cuáles son las deseables? ¿Esto que tú consideras excluyente realmente afecta el puesto de trabajo? Lo mismo pasa con los estudios, ¿ya? Con la formación académica. Hay mucho en este proceso, si ustedes no saben, en que uno asesora no solo uno asesora al cliente, ya muchas veces los clientes tienen concepciones bastante erróneas respecto a cuál es el candidato ideal para un cargo, y ahí el trabajo, digamos, de la psicóloga o la persona que levante el perfil con el cliente es asesorar al cliente para que se realice una búsqueda de la mejor manera posible, libre de, por ejemplo, discriminaciones arbitrarias, ¿no? Que eso es sumamente importante. Entonces hay un trabajo por parte de mí, de mis colegas, para poder entonces encaminar la búsqueda de la mejor manera posible. No solamente se levanta información respecto a lo que acabo de comentar, sino que también qué condiciones laborales, cuáles son los recursos, porque hay presupuestos que se destinan para buscar para ciertas vacantes. Entonces, la idea ahí es poder obtener la mayor cantidad posible de información, también respecto a las habilidades que requiere el cargo, para pasar a la fase de reclutamiento, que es donde se publica la oferta laboral en diversos portales de trabajo, o se realiza, por ejemplo, una búsqueda activa o headhunting, donde los candidatos, perdón, no postulan directamente al cargo, sino que uno, como, digamos, evaluadora o reclutadora, realiza la búsqueda desde cierta base de datos a ciertos candidatos que dejan el currículum visible a las empresas, ¿ok? Esa también es una manera de reclutar que se tiene. Cuando pasamos a la publicación o la búsqueda activa, uno lo que hace es revisar hartos currículums, ¿ya? Lo más probable es que muchos de ustedes no sepan eso, pero de repente uno puede estar destinando horas, de hecho, en un proceso de reclutamiento y selección, generalmente, más horas se destinan en leer currículums que en la evaluación, ¿ya? Suele ocurrir eso, sobre todo si el cargo es muy específico, se requiere un cargo muy especializado, las horas de reclutamiento y selección van a ocupar generalmente un 80% del reclutamiento y selección, para que ustedes se den cuenta. Ya entonces se destina bastantes horas, el reclutador está constantemente leyendo diferentes currículums y haciendo un filtro desde los requisitos que requiere el cargo, de los que son excluyentes, los que no. Y para asegurar, cuando no se obtiene esa información, sobre todo desde el currículum visible en el portal o en el correo electrónico, uno lo que hace es realizar generalmente un filtro telefónico para ver si efectivamente ese candidato, ya desde lo técnico, cumple o no con las características o requisitos del cargo. Cuando usted ha sido contactado por teléfono, tiene que saber que previamente a ese contacto existió todo ese trabajo, que no es menor. La mayoría no saben muy bien que hay todo ese trabajo detrás, digamos, de un llamado telefónico.
Cuanto los cargos obviamente son más rotativos o tienen esa connotación, ese trabajo no suele ser tan arduo en el sentido de buscar y leer el currículum si la persona cumple con ciertas características, ¿cierto? Pero generalmente cuando estamos hablando de cargos más profesionales o cargos más especializados, la búsqueda suele ser en ese sentido el destino de tiempo en el reclutamiento bastante, digamos, arduo. Entonces está el filtro telefónico, el filtro curricular. Y luego, entonces, usted ha citado una entrevista que generalmente puede ser tradicional, donde se le consulta por los objetivos de información que acabo de comentar en la diapositiva anterior, y por competencias. Y luego también, para complementarlo, puede ser que en muchas ocasiones usted realice una prueba técnica para saber en qué, digamos, nivel se encuentra en cuanto a conocimiento o manejo de alguna herramienta o recurso ya más asociado a la parte técnica, y también la aplicación de otras pruebas que permitan entonces también obtener mayor información para complementarlo con la entrevista. Y lo que suele ocurrir también es que se chequean las referencias laborales. Generalmente se suele ocupar esa técnica como para integrarlo dentro del proceso, sobre todo en las consultoras, se le ofrece al cliente ese servicio y el cliente también espera que, digamos, los candidatos que vayan quedando dentro del proceso se haya contactado a, digamos, sus ex jefaturas para que se refieran a su desempeño laboral. Hay que saber que también el chequeo de referencia, o sea, todo este proceso para poder ir seleccionando los candidatos, la idea es que se haga con criterio, ¿no? O sea, el chequeo de referencia no es la verdad absoluta tampoco, pero la idea es ir complementando y teniendo la mayor cantidad posible de información por parte del evaluador para tomar decisiones. Y ya cuando se tiene una serie de candidatos que están siendo calificados para el cargo, lo que se hace ahí generalmente los clientes requieren una terna, es decir, 3 candidatos que hayan pasado por los procesos anteriores, para presentárselo entonces por medio de informe, con currículum, a el cliente, quien determina, visualiza, revisa esto, y finalmente entrega ciertas fechas de entrevista o citas de entrevista, y ahí ya generalmente se culmina el proceso de selección. Si es que no va a ser una segunda entrevista, puede existir una tercera con actores principales que puedan, digamos, dar su visto bueno respecto al candidato. Ese es el proceso generalmente de reclutamiento y selección. En ese orden generalmente se lleva a cabo. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué se los comento? ¿Ya? Porque ustedes se dan cuenta que cuando se llega a la parte de visualización de currículums, ¿qué va a ser importante en ese contexto? ¿Qué es lo que usted tiene entonces que atender en primer lugar si sabemos que la primera carta de presentación es su currículum? A considerar la importancia entonces de redactar adecuadamente el currículum, ¿ya? Porque si usted fue contactado porque visualizaron su currículum, es porque el empleador le ha parecido atractivo tu currículum. Les acabo de comentar que en la fase de reclutamiento, el reclutador generalmente pasa horas revisando currículums, ¿ya? Entonces la idea, vuelvo a repetir, todo consiste en sentido común y en empatía. Entonces, la idea es cuando usted redacte su currículum, que lo vamos a ver, digamos, ahora en un ratito, cómo hacerlo adecuadamente, la idea es que usted tenga la empatía suficiente para poder redactar un currículum para que el reclutador se le haga fácil obtener la información principal respecto a lo que está buscando los candidatos, ¿ya? Eso en beneficio, obviamente, de su búsqueda de trabajo. Y en segundo lugar, tenemos poco tiempo, un tiempo acotado de minutos, en donde, digamos, el contacto personal, que va a ser de forma individual, entonces el entrevistado tiene para convencer al entrevistador de que es la persona idónea. En el fondo nos jugamos mucho en poco tiempo. Eso en segundo a considerar. Y tercero, muy importante, la entrevista de trabajo es un momento, o las entrevistas de trabajo son momentos ideales para obtener información respecto al cargo y la empresa. No hay que olvidar entonces que este proceso de evaluación es un proceso igualmente de negociación entre dos partes, entre el entrevistado y el entrevistador.
por un lado, el entrevistador necesita un empleo y por otro lado, el entrevistador necesita cubrir cierta vacante por un requerimiento de algún cliente. ¿Ok? Es importante verlo desde esa perspectiva porque también tú te vas a empoderar en el sentido de que estás en una situación de negociación. ¿Ok? Súper importante. Ahora, bien rápidamente, para ir abarcando también otras temáticas importantes, ¿cómo el primer punto a considerar, ¿no? ¿Cómo redacto yo? La pregunta que usted se puede hacer es ¿cómo yo puedo redactar adecuadamente un currículum? Acá les voy a dar ciertos datos. Generalmente, o sea, lo ideal es que tenga este orden: datos personales, experiencia laboral, formación académica y otros conocimientos. Datos personales, obviamente, porque es para saber tu nombre, fecha de nacimiento, RUT, domicilio, datos de contacto, mail y teléfono. Aunque ustedes no lo vean, y esto implica redactar adecuadamente tu currículum, no solamente el que redactas desde un portal de trabajo, sino el que tú tienes para enviar por tu correo electrónico, ¿ok? Uno no se van a imaginar la cantidad de personas que postulan a puestos de trabajo y no tienen actualizado su currículum. En muchas ocasiones no tienen ni siquiera el número de teléfono, ni el correo, ni otra información importante para poder considerarlo dentro de una muestra de candidatos a, digamos, filtrar. Por lo tanto, acá es sumamente importante colocar esa información. Muchas veces los reclutadores llevan una base de datos que permite el registro de ciertos candidatos y ahí es importante tener esa información para, digamos, a modo de empatía con el reclutador, ¿ya? Y obviamente a modo de que te conozcan a ti de primera instancia con esos datos personales básicos de uno. Muchas veces, por esas razones que en preguntas de filtro de los portales de trabajo, se coloca, oye, actualiza tu número, y uno dice, pero ¿por qué me están pidiendo esto si acabo de lo coloqué en mi currículum? Pero ¿qué pasa? Que muchas personas postulan y no aparece esa información o no está actualizada. Entonces el reclutador, a modo de no perder candidatos dentro de la muestra, formula esa pregunta entonces dentro de las ofertas laborales. Muchas vienen con preguntas de filtro, ¿no? Luego viene la experiencia laboral, y acá el consejo es, parte desde tu experiencia más reciente. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que le va a interesar al reclutador. Generalmente la última experiencia laboral suele ser la más importante para poder evaluar si un candidato cumple con la idoneidad de cierto cargo. Entonces, siempre partamos con la experiencia laboral más reciente y de ahí vamos redactando hasta la más antigua, llegar a la primera. Acá, ¿qué va a ser importante? Nombre del cargo, perdón, primero nombre de la empresa, nombre del cargo, funciones principales del cargo, periodo, ¿ya? Periodo para saber, digamos, cuánto tiempo tú estuviste desempeñándote en ese tipo de cargo. Hay clientes que, por ejemplo, han estudiado que para cierto cargo se requiere contar con, no sé, 3 años de experiencia liderando equipos. La manera adecuada, más fácil para el reclutador de ver eso es cuando quien redacta el currículum es claro en esa información. El periodo, por otro lado, también se puede incorporar, si ustedes pueden, grandes logros o desafíos que son medibles. Eso también va a ser sumamente atractivo dentro del currículum. Eso como, entonces, datos respecto a la experiencia laboral. Luego, respecto a la formación académica y otros conocimientos, es importante colocar el título profesional o técnico, si cuentas con posgrados, dónde, ¿cierto? Acá faltó colocar, por ejemplo, en qué periodo lo realizaste, cursos importantes, herramientas, idiomas. Ahora, cuando tú redactas un currículum profesional, la experiencia laboral que tú tienes que colocar va a ser, obviamente, tiene que ser concordante o tiene que tener cierta correspondencia con el cargo que tú estás postulando, ¿ya? Porque acá mucha gente coloca toda su experiencia laboral, donde la más reciente incluso no era profesional, no era cuando trabajaba, por ejemplo, como cajera, y está postulando un cargo en donde ese cargo no tiene mayor relevancia, ¿no? Entonces, la idea es ir adecuando el currículum acorde a la profesión tuya y a los cargos a los cuales tú aspiras.
¿ok? No va a ser relevante saber que el reclutador sepa que tú trabajaste después del colegio en McDonald's o que trabajaste como, no sé, en cierto oficio que no le va a dar un plus a tu entonces currículo. Eso para que lo tengas en consideración. ¿Qué es importante de considerar? Vuelvo a repetir, el reclutador está constantemente leyendo currículums, entonces la mejor manera de que tu currículum sea atractivo es no redactarlo de manera tan extensa. No se aconseja un currículum más de 3, 4, 5, yo he visto, ¿no? Digamos, páginas. Bueno, sobre todo los que cuando han evaluado los académicos, ellos sí que tienen un currículum extenso, pero tienen que colocar obviamente sus publicaciones, los artículos, los estudios, y eso como que ahí haría un poquito más digamos, la salvedad, ¿no? Pero sí considerar que sea lo más breve posible, que tenga la información más importante y evitar estos currículos tan extensos, para que sea más atractivo de leer para el reclutador. Lo otro, claridad, ¿no? Y sin ir más lejos, no tiene mayor explicación, ortografía. La prolijidad, obviamente, entonces en el currículum. Hay que pensar que ¿por qué tenemos que fijarnos en todos estos detalles? Uno, para que tu currículum sea más atractivo, pero ¿por qué? Porque esta es la primera carta de presentación y el currículum en primera instancia va a hablar de ti. Va a emitir mensaje respecto a quién eres tú en primera instancia, inicial, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esta instancia para demostrar lo mejor de nosotros, y la mejor manera de demostrarlo es siendo breve, claro, cuidando la ortografía, la prolijidad, diseño y color, y esto específicamente para cargos que están más relacionados con diseño, creatividad y de tecnología informática, ¿ya? Porque generalmente, ya visualizando tu currículum, pues uno puede visualizar cómo te manejas en esto, ¿no? Que es parte importante de las funciones que tú vas a desempeñar. Entonces, mayor ojo al diseño color cuando tú perteneces como a ese tipo de profesiones. Y luego, destacar funciones y herramientas que requiere el cargo. La idea, por ejemplo, si tú tienes claro qué cargo al que, digamos, tienes claridad del cargo al cual tú estás postulando, las funciones, los requisitos, la idea es que tu currículum para el reclutador, al leerlo, el reclutador diga, oye, mira, la verdad está encajando perfecto, que sea fácil, digamos, de notificar para el reclutador de que tu currículum es el perfecto y el idóneo para la oferta laboral, para la vacante. Y la manera de hacer eso es facilitar el trabajo, entregando la información de funciones, herramientas que tú sabes que requiere el cargo, redactándolo o haciéndolo notar en el currículum. ¿Ok? O sea, si por ejemplo, tú sabes que es importante cierta herramienta en el cargo y cierta función, por ejemplo, importante, liderando equipo, importante que tú coloques esa información dentro de las funciones previas, ¿ya? O también lo que hacen muchas personas como, digo, como a carta de modo presentación, también de esa manera se hace mucho más fácil para el reclutador y para que tu currículum sea atractivo. ¿Por qué es importante esto? Porque el currículum, como la entrevista laboral, nos va a hablar de una primera impresión que vamos a dejar en el reclutador. Entonces, ¿cómo jugamos el todo? ¿Cómo generamos generamos una buena impresión, inicial en este proceso? Como sabemos, lo vamos a ir viendo, obviamente, pero es importante saber ciertas frases que han ocupado ciertos personajes o personas y que no se alejan mucho de la realidad sobre todo en un inicio de la evaluación. Ahí por ahí nos dicen una primera impresión puede hacer maravillas, para la primera impresión no hay segundas oportunidades, ese es bien tajante, ¿no? Nunca olvides que solo tienes una oportunidad para causar una primera impresión con inversores, con clientes, con relaciones públicas y con marketing. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y la verdad es que harto de verdad tiene estas
frases, porque se sabe que, por ejemplo, que cuando tú estás, y esto nos ocurre a todos, no solamente el evaluador tiene que estar muy consciente de que ocurre eso y tiene que tratar de tener una postura más objetiva, ¿no? Pero generalmente cuando estamos contactando con alguien o estamos interactuando con alguien, los primeros 5 o 10 minutos, incluso menos, 5 minutos, ya hay cierta impresión que generamos de la persona que tenemos al frente y muchas veces, en la mayoría de los casos, nos quedamos con esa impresión. Por lo tanto, tenemos que saber que vamos a tener que dar el todo en este poco tiempo, ya desde el currículum, porque sabemos que ya, digamos, visualizando el reclutador nuestro currículum, generamos cierta impresión, por lo tanto hay que redactarlo adecuadamente con los tips que les acabo de comentar, con los consejos que les acabo de comentar, pero además, ¿cómo jugarnos? La pregunta sería ahora a continuación, ¿cómo jugarnos el todo en una entrevista cuando no solamente vamos a estar hablando, van a estar visualizando nuestro currículum? Para eso, ¿cómo jugar el todo en una entrevista? En primer lugar, acá hay que saber que hay una relación directa entre mayor preparación, mayor éxito en la entrevista. Esto significa, en primer lugar, primer dato importante, si tú sabes ya qué empresa está solicitando el cargo, porque muchas veces, digamos, los cargos son confidenciales, las empresas piden confidencialidad, pero uno puede solicitarle, por ejemplo, a quien te llama por teléfono o quien te cita una entrevista mayor información, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿a qué rubro se dedica? Tú tienes el derecho a saber esa información igualmente. Entonces, teniendo esa información de la empresa o el rubro o la posición de tu cargo, o sea, qué cargo, por qué cargo tú fuiste llamado a una entrevista de trabajo, averiguar las características de la empresa, pero también de la posición de tu cargo en el mercado. Porque si tú averiguas esto, vas a poder, en primera instancia, hacer preguntas que te van a beneficiar para saber si efectivamente también a ti te interesa postular ese trabajo, jugarte el todo por esa, digamos, por esa entrevista, y por otro lado, también poner las cartas sobre la mesa, es decir, si tú sabes cuáles son las pretensiones de renta en ese cargo dentro del mercado, lo más probable es que te la juegues de mejor manera, entonces al momento de indicar las pretensiones de renta, que eso muchas veces a todos nos pone bastante nerviosos, o nos genera cierta incertidumbre. Entonces, primero, investigar, ¿no? Tratar de investigar la mayor posible, porque incluso muchas veces los evaluadores hacen esa pregunta para saber tu nivel de motivación, ¿no? Y esto tiene un sentido común. O sea, si tú averiguaste antes, tú dices, ah, bueno, la persona parece que está interesada en este trabajo, hay que mostrar esta motivación. Luego, asegurar herramientas o recursos necesarios previamente. Hoy en día, en este contexto, las entrevistas están siendo online, por lo tanto, nos aseguramos de que contamos con un internet adecuado, nos aseguramos con que contamos con un notebook, un computador que tiene audio habilitado, micrófono, cámara, aseguremos eso previo a la entrevista. Todo esto tiene que ver con la imagen y con la impresión que vamos a dejar entonces en el evaluador, ¿ya? Siempre teniendo en consideración que todos estos consejos tienen ese sentido. Lo otro, por ejemplo, asegurar herramientas o recursos necesarios. O sea, si es una entrevista presencial, de antemano, saber la dirección, saber cuánto tiempo nos vamos a demorar. Todo eso va a asegurar que nos preparemos, nos enfrentemos de mejor manera. Lo otro, prepararse mentalmente. Antes de llegar a la entrevista hay que prepararse mentalmente, hay que saber, oye, estoy nerviosa, cómo me siento, sé mi currículum, en primer lugar. O sea, imagínate, uno en la entrevista de trabajo está vendiéndose a sí mismo, generalmente, ¿no? Te estás vendiendo a ti mismo para jugarte el todo y que el reclutador, el reevaluador, considere que tú eres el candidato idóneo. Entonces, imagínate un vendedor que no sabe respecto a su producto ni a sus servicios. Ya, lo más probable es que la venta no sea genere muy poca venta respecto a ese producto o servicio. Por lo tanto, si tú vas a venderte a ti mismo, repasa tu currículum, tienes que, digamos, estar al tanto de la información de tu experiencia laboral, datos importantes, hay que reflexionar. ¿Ya? Antes de la entrevista hay que prepararse, hay que autoevaluar la actitud que uno tiene, va a ser importante, después lo vamos a ver por qué, hay que autoevaluar
qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, qué es lo que ocurrió en el pasado, y obviamente cómo nos hemos enfrentado a las entrevistas previas, ¿ok? Entonces hay que prepararse mentalmente. Y estas cosas son súper sentido común, asegurar luminosidad. Yo, aunque esto no lo crean, he hecho entrevistas donde la persona está a oscuras, ¿ya? La persona no se ve. Entonces la idea es como estar atento a todos estos detalles para generar la mejor impresión. Obviamente también cuidar la puntualidad. Siempre la puntualidad va a hablar de nosotros, de la responsabilidad, ¿ok? La idea, generalmente los que entrevistamos tenemos una agenda de entrevistas, por lo tanto, el atraso de un candidato repercute obviamente en nuestra agenda. Entonces hay que cuidar esa puntualidad, cuidar la empatía en ese sentido. ¿Para qué hablar de la presentación personal e higiene? ¿Ya? Cuando estemos frente a una entrevista de trabajo, saber muy bien que este es un aspecto que no podemos descuidar porque habla de la primera impresión. Generalmente un estilo formal, semiformal, dependiendo del cargo, del estilo de la empresa que tú vayas visualizando, ¿no? Considerar, por otro lado, que tú estás en una situación donde hay roles que se están, digamos, desempeñando. El evaluador tiene un rol importante en ese minuto de autoridad, ¿ya? Es importante saber eso. Y por otro lado, tú estás cumpliendo un rol de ser evaluado. Por lo tanto, hay que respetar ese rol, ¿ya? Hay que respetar, hay que saber que estás en un contexto de evaluación. Entonces, quien te entrevista, quien te evalúa, está en ese minuto en un rol, de cierta manera, de autoridad. Por lo tanto, hay que tener cierto, digamos, mostrar cierto respeto, ¿no? A ese rol. Y eso va a generar también una buena impresión respecto a quien te está entrevistando. El otro, también se aprecia la transparencia de información, ¿ya? Si tú te fijas, acá vamos a hablar de contenido y de forma. ¿Qué contenido va a ser importante? Hemos hablado de esto, contenido y la forma. En el contenido, por eso es importante saber bien repasar nuestro currículum, porque si hay cierta discordancia o incongruencia, ¿qué impresión vas a generar al evaluador? ¿Ya? Poca confiabilidad, poca transparencia en la información, y ya esa primera impresión va a ser totalmente negativa, puede entonces teñir la evaluación completa. Entonces hay que tener cuidado de eso y hay que ser lo más transparentemente posible. Cuando tú hagas un análisis respecto a tu experiencia laboral pasada, etcétera, que sea un análisis desde, digamos, tu verdad, desde la transparencia, porque eso se va a notar en la entrevista. ¿Ok? Y luego hay una preocupación por la postura, actitud y entonación, atreverse a sonreír, que eso vamos a ir viendo por qué es tan importante. Y bueno, acá hay ciertos errores en la entrevista que después ustedes lo pueden visualizar, porque después esta presentación a ustedes les va a llegar, ¿ya? Les va a llegar. Así que va a ser importante que ustedes las puedan leer. Es básicamente lo mismo, error, no investigar y conocer la empresa, no conocer a fondo el perfil de la vacante, etc. Hay una serie de tips que ustedes pueden leer posteriormente. Ahora, ¿por qué es tan importante la entonación, la postura, todo lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que vamos a hacer mayormente con el entrevistador o con el evaluador? ¿Qué actividad humana vamos a realizar en ese minuto? Que a todo esto es la actividad humana que uno realiza con mayor frecuencia en el día, ¿ok? Justamente, me imagino que ustedes están pensando en lo siguiente: cuando tú tienes una entrevista, lo que más vas a hacer va a ser conversar con el otro, con el interlocutor, con el evaluador. Cuando tú conversas con el otro, o incluso cuando tú tienes conversaciones contigo mismo, ¿qué es lo que ocurre? Tú afectas al otro. ¿Por qué? Porque cuando tú estás conversando con un otro, tú te estás comunicando. Cuando tú te comunicas con un otro, ocurren ocurre que empiezan a accionarse diferentes elementos dentro de la comunicación. Dentro de una conversación o dentro de la comunicación siempre va a existir un componente de lenguaje, es decir, el contenido, va a existir una emoción detrás de la emoción y cierta corporalidad. ¿Por qué? Porque estos tres elementos, ¿ya?, tienen relaciones de coherencia, de interdependencia, por lo tanto lo que le pasa a uno le afecta al otro y así mutuamente.
¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo voy a estar hablando con el entrevistador, yo voy a ir reflejando cierta emoción. Eso es lo que les quiero decir. Y en esa emoción yo voy a afectar la emoción del interlocutor. ¿Cómo queremos afectar? Bien desde la emoción, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Ya? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que, y esto en probabilidad, ¿no? Lo que uno interpreta mayormente en la comunicación no es el contenido ni las palabras. El 93% aproximadamente, hay otros autores que hablan del 80%, pero bueno, entre el 80 y el 93% de lo que tú interpretas en la comunicación o en una conversación con el otro, no es el contenido, sino que la comunicación no verbal. Por lo tanto, antes de enfrentar una entrevista, vamos a tener que prepararnos y ver qué estamos reflejando, qué emoción estamos reflejando en la comunicación no verbal. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ocurre de que usted, aunque esté no emitiendo ninguna palabra, está comunicando. Es decir, en la comunicación no se puede no comunicar. Tú estás comunicando constantemente, estás entregando mensajes a una otra persona. Y en el evaluador no es la excepción, claramente. De hecho, lo que más va a evaluar el evaluador, entonces, es tu comunicación no verbal. No es que no vaya, obviamente, a interpretar ni evaluar la comunicación verbal, pero no va a servir de nada que tú le digas, me interesa este trabajo, contenido, si tú lo estás diciendo con un tono de desmotivación desgarrante. ¿Ya? Va a interpretar y va a interpretar mayormente y va a creer que no te motiva, aunque tú estás diciendo lo contrario. Entonces no es tanto lo que digamos, es cómo lo digamos. Vamos a tener que como cuidar la comunicación no verbal. La razón se comunica a través de las palabras, las emociones a través del cuerpo, la voz. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos ansiosos, nuestra voz va a ir entonces acumulando esta tensión y se puede reflejar en la comunicación no verbal. Ahora, hay un mecanismo innato en el que en el fondo se trata de buscar una armonía inconscientemente o congruencia en la comunicación, de credibilidad. Es decir, generalmente hay una congruencia entre lo que estamos sintiendo, lo que estamos diciendo, y por lo tanto, cuando no existe esta congruencia, generalmente percibimos desde el otro lado que no están siendo transparentes, por lo tanto se pierde la credibilidad. La idea es que cuando tú te enfrentas a una entrevista de trabajo estés en armonía, entonces, con esta motivación que tú tienes de buscar trabajo, con lo que estás diciendo, si no vas a perder credibilidad. Y la manera de saber si tú puedes, lo más probable, ser una persona creíble dentro de una entrevista de trabajo, es evaluar tus emociones antes de la entrevista y tratar de gestionarlo de la mejor manera para que en la entrevista de trabajo se interprete ese 93% en base a la motivación que tú sientes y no te juegue una mala pasada las emociones negativas que puedes estar sintiendo, que son súper entendibles, pero hay que realizar y prepararse mentalmente antes de esto para poder corregirlo antes de darle la entrevista, porque si tú estás muy desmotivado o no estás con la energía suficiente en la entrevista, lo más probable es que se va a interpretar, por mucho que tú digas que estás motivado, se va a interpretar una desmotivación que puede jugar en contra entonces en el proceso de la evaluación. Ahora, bueno, ahí hay un ejemplo, claramente, como yo les comenté, o sea, si yo, por ejemplo, digo ciertas frases y lo digo con un tono que es discordante, voy a generar poca credibilidad en mi discurso. ¿Por qué? Porque la mayoría, como dice la nota acá, la mayoría de las conductas no verbales son muy espontáneas y no pueden ser falseadas con facilidad. Y el entrevistador tiene cierta experiencia y habilidad, agudeza para poder detectar, más que nada, interpretar esta comunicación no verbal. Hay ciertos tips respecto a la comunicación no verbal: evitar posturas rígidas, evitar balanceo de pies y piernas, procurar, bueno, hay una serie de tips que ustedes después los pueden leer con mayor detención.
Ahora, cuando nosotros estamos frente a la entrevista de trabajo, estamos haciendo, la idea es que usted haga uso adecuado de la comunicación, ¿no? Esto es lo que acabo de comentar con lo que con lo que mencioné anteriormente. Por lo tanto, ¿qué habilidad se puede desarrollar? La comunicación efectiva. Cuando hablamos de comunicación efectiva, estimado, estamos hablando de hablar, de dos facetas humanas, hablar y escuchar. Cuando tú estás en una entrevista de trabajo, claro, vas a tener que hablar bastante de ti, ¿no? La entrevista de trabajo tú tienes que estar consciente que es súper autorreferente. No te sientas mal si tú tienes que hablar respecto a tus fortalezas, a tus logros, de eso se trata la entrevista, que hables de ti, ¿no? Y hay personas que les incomoda un poco hablar de sí misma. La idea es que tú puedas, tienes el derecho en ese minuto y se te da estos minutos para que tú puedas hablar de ti. Pero va a ser muy importante, y esto también es lo que se va a interpretar y lo que se va, una buena impresión es que por parte del evaluador es que tú sepas escuchar. ¿Ya? Entonces tú tienes que estar muy atento, que tú vas a hablar la mayor parte del tiempo, pero va a ser importante que tú escuches al evaluador. Y esa habilidad es fundamental, porque ustedes saben que la escucha es muy diferente a oír. Todos podemos oír, hasta los animales pueden oír, que está en una disposición biológica que te permite, en el fondo, digamos, distinguir sonido y la interacción dentro del ambiente. Todos podemos escuchar sonido, pero escuchar es diferente. ¿Por qué? Porque escuchar tiene que ver con generar un mundo interpretativo siempre en la interacción con un otro. Y cuando tú estás en una entrevista, estás en una interacción con un otro, por lo tanto, estás y vas a escuchar al evaluador. En este sentido, escuchar siempre va a ser oír, o sea, este fenómeno biológico, más interpretar. Pero cuando yo hablo de escucha en la entrevista de trabajo, me refiero a la escucha activa. ¿Qué me refiero con la escucha activa? La escucha activa tiene que ver con que tú estés en ese minuto, en cuerpo y alma. Yo sé que es complicado en ese minuto tal vez escuchar porque uno va a estar muy nervioso, pero la idea es escuchar con toda nuestra mente, nuestros sentidos, a nuestro interlocutor, para ver si efectivamente lo que el otro me está diciendo corresponde con lo que realmente el otro me quiere decir. ¿Ya? En el fondo, si estoy interpretando adecuadamente lo que un otro me quiere decir. Esa es la escucha activa. Entonces, en la entrevista de trabajo, vas a tener que respirar profundo. A todo esto, eso también ayuda antes de la entrevista de trabajo, poder respirar, tomar ciertas como ejercicios de respiración. Se sabe que, digamos, lo que hacemos con nuestra fisiología afecta nuestras emociones, ¿ya? Y nuestras emociones afectan, por otro lado, es como doble vía, ¿no? Entonces, obviamente también asesorémonos de poder manejarlo adecuadamente. Y para escuchar activamente al otro, primero yo tengo que estar en una disposición psicológica, tengo que prepararme a escuchar, ¿ya? Es decir, yo voy preparado a hablar de mí mismo, voy preparado para venderme a mí mismo, pero también tengo que escuchar lo que me va a decir la otra persona, ¿ok? También, obviamente, acabo de comentar, 93% de lo que se interpreta en la comunicación y lo que va a interpretar el evaluador es la comunicación no verbal. La adecuada tiene que ver con los gestos, la postura, con mirar con atención. Generalmente se habla que cuando tú estás interesado en hablar con un otro, tu postura suele ser de cercanía, se refleja eso en la postura. Nuestra expresión con las manos también va a hablar de cierta énfasis que le queremos dar a las palabras, de motivación, también nuestra energía. Tenemos que autoevaluarlos en ese sentido, y si necesitamos y podemos solicitar la ayuda de alguien que nos pueda ver cómo nos desempeñamos en ese sentido, va a ser súper bueno para ir mejorando. Esto quiere decir también el tono, ¿no? La entonación. De hecho, ahí hay una nota donde se dice de que fíjese usted cuando tú has tenido mayor compenetración con una persona en una conversación, ¿hay contacto visual o no? Hay contacto visual. Generalmente cuando tú estás en esa sintonía con el otro, en una conversación, que eso es lo que buscamos con el entrevistador, a mayor nivel de vinculación emocional y de comodidad entre ellas, mayor el número de miradas compartidas, ¿no? Entonces va a ser muy importante cuidar esta comunicación no verbal, porque al otro, ¿cierto? Al otro le genera una impresión de, ¿qué cosa? De que están escuchando, de que estás interesado, es sentido común, ¿no? Fíjate las veces que tú has escuchado y tú has notado de que uno te está escuchando, o cuando te has escuchado, te has sentido escuchado realmente. ¿Qué es lo que genera en ti? Eso es lo que tú tienes que generar, obviamente, dentro de una entrevista de trabajo. Lo otro importante, evitar distractores.
claramente, porque todo esto me va a hablar de que no me está escuchando la otra persona. No interrumpir, no rechazar las emociones del otro, no juzgar. Muchas veces cuando se nos pide nuestra opinión respecto a algo que ocurrió en el pasado, dentro de nuestra experiencia laboral, vamos a tener que tratar de ver cómo estamos, qué estamos reflejando de nuestros juicios. ¿Ok? Si la mayor parte de la entrevista estamos hablando de cosas negativas, ¿qué impresión le va a generar al evaluador? Hay que saber hablar desde la transparencia, pero desde el equilibrio también, para poder dejar una buena impresión en el entrevistador. Lo otro tiene que ver con evitar hablar de sí mismo y dar consejo. Evitar hablar de sí mismo va a ser imposible dentro de la entrevista de trabajo, ¿no? Este consejo dentro de la escucha activa a modo general, ¿no? Pero sí evitar, digamos, más que nada no interrumpir, porque tú vas a tener que hablar de ti mismo. Pero cuando hablamos de la escucha activa, ya sacando, extrapolándolo y no solamente a la entrevista laboral, sí, cuando escuchamos activamente tenemos que evitar esa situación. Ahora, eso en cuanto a la escucha, va a ser importante que el evaluador visualice que tú eres una persona que está escuchando, que no interrumpe, que evita distractores, que está mirando. La comunicación no verbal es fundamental. Y al momento de hablar, estimados, va a ser importante, antes de hablar, antes de prepararnos de hablar una entrevista, previamente a la entrevista, vamos a tener que, importante, yo les comenté, prepararnos mentalmente. Eso significa que para poder yo desplegar todo mi potencial, va a ser importante hacernos las preguntas que generalmente nos hacen en las entrevistas, ¿ya? Todos hemos pasado, me imagino, por estas entrevistas y sabemos qué preguntas nos han hecho. Generalmente se repiten algunas, ¿no? Entonces, antes prepararnos en un contexto de simulación, casi como un role-playing, responder estas preguntas, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿Por qué decidiste terminar la relación laboral? ¿Por qué estás buscando un nuevo trabajo? Y esto desde la honestidad, ¿no? De la transparencia. ¿Cuáles son tus principales cualidades y defectos? ¿Cuáles son tus mayores logros? ¿Cómo te ves en 5 o en 10 años? ¿Por qué deseas trabajar en esta empresa? ¿Por qué debo contratarte a ti? Entonces son preguntas bien autorreferentes. La idea es que, como sabemos que el 93% de lo que van a interpretar, lo que va a interpretar el evaluador es la comunicación no verbal, y esto es totalmente algo espontáneo, algo que fácilmente reflejo, voy a tener que ir visualizando aspectos cuando voy respondiendo a estas preguntas, qué aspectos pueden ser negativos y a qué le estoy dando énfasis. Hay que ser, si uno puede solicitar ayuda de alguien que pueda, por ejemplo, evaluar cómo estás hablando, o sea, cómo es tu voz, ¿no? Cómo tu voz se proyecta entonces en la evaluación. La voz se convierte, como dice acá, en un barómetro de nivel de estrés, de la fatiga acumulada o del estado emocional. Todo, estimado, va a hablar de la emoción que estamos presentando en ese minuto. Entonces la idea es que obviamente vamos a estar más nerviosos, la idea es que no se refleje eso a un nivel muy visible, porque claramente vamos a estarlo sí o sí, pero ¿qué emociones tenemos para buscar este trabajo? Si no estamos no contamos con la mejor emoción, eso nos vamos a dar cuenta antes de la entrevista. Entonces, si nos damos cuenta antes de la entrevista, vamos a tener que hacer un trabajo para gestionar esa emoción y tratar de equilibrar esto o gestionarlo de cierta manera que permita que nuestra emoción principal, que es la de buscar de trabajo, sea percibida por el evaluador. Entonces, preparémonos antes con preguntas que nos pueden hacer, contestemos desde la honestidad, evaluemos esas respuestas, veamos qué le estamos dando connotación, qué emoción estamos reflejando en nuestro relato, en nuestra postura, en nuestra comunicación no verbal, en nuestra voz. Si puede haber un otro que nos pueda ayudar en eso, en este contexto de simulación previo, mejor, ¿no? Porque así podemos hacerlo de mejor manera. Como dice acá nuestro amigo Idea, las emociones son contagiosas, hay un sutil contagio emocional que se transmite, ya eso es innegable. Por lo tanto, no hay que dejarlo de lado y lo más probable es que yo voy a contagiar al evaluador con la emoción que yo tengo, voy a transmitir esto en la medida por la voz, el lenguaje no verbal. Gestionar bien nuestras emociones nos permitirá transmitirlas adecuadamente y hoy en día yo tengo súper claro que va a ser mucho más complicado porque ya estamos en un nivel de estrés, una situación
situación complicada. Preparémonos antes, veamos qué emoción estamos reflejando. Estar preparados nos va a hacer enfrentar con mayor confianza y empoderamiento la entrevista, porque ya de antes estamos viendo qué emociones. Y si no nos va bien en una primera entrevista, aprendamos de esa experiencia para poder ir mejorando las próximas, digamos, evaluaciones. Bueno, acá hay una serie de consejos, ya, y como comento, lo que buscamos con en la entrevista inicialmente es generar una sintonía con el otro, ¿no? Y esto, gran parte de responsabilidad lo hace el evaluador. Ya, o sea, yo como evaluador tengo que generar una sintonía, un rapport donde el evaluado disminuya este nivel de ansiedad. No siempre los evaluadores, a mí me ha ocurrido, no siempre los evaluadores colaboran mucho con eso, pero uno puede hacer maravillas con la comunicación, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a ir viendo. Luego, para ir cerrando, hay conductas que facilitan la comunicación al momento de hablar con el otro. Primero, súper importante, el nombre del evaluador. Si tú conoces el nombre del evaluador, el otro lo va a percibir un gran interés y va a tener un efecto muy positivo en el evaluador. Lograr correspondencia emocional, cuando el otro te está hablando y tú asientes o marcas como que estás siguiendo la conversación, tú generas mayor posibilidad de una sintonía con el otro. Ocupemos esas técnicas. Alguien me está hablando, el evaluador me está comentando algo, mira, ya, perfecto. ¿Ok? Son ciertas como tips que te pueden servir para lograr esta mayor correspondencia, lograr esta sintonía. Lo otro que es importante y que te va a servir para poder, digamos, evaluar si la información que tú estás recibiendo es realmente la que el otro te quiere informar, es resumir o parafrasear, y esto generalmente hay una técnica que es utilizar las palabras que generalmente similares o las mismas que utiliza el interlocutor. Y esto se ocupa mucho como una técnica de la programación neurolingüística, ¿no? Donde tú te dices, mira, cuando el otro te converse algo, te dé cierta opinión, te informe algo, hay una manera en que tú puedes hacer llegar puedes generar mayor sintonía con el otro, y también lo otro, hay una mayor posibilidad de que tú puedas convertirte en un escuchador activo, ¿no? En alguien que escucha y se ha percibido como alguien que escucha al otro, que tiene que ver con resumir o parafrasear. En otras palabras, tiene que ver con que tú expresas con tus propias palabras lo que tú has entendido de lo que se te comunica, de lo que se te entrega como información. Entonces, cuando tú realizas esta técnica, ¿cómo le llega al otro? Y cuando utilizas las mismas palabras, parece que el otro tiene la percepción de que tú estás escuchando realmente lo que dice, estás poniendo atención. Entonces la idea es lograr generar, facilitar la comunicación. Por lo tanto, cuando, digamos, tú también siéntete con la libertad de indagar, ¿ya? O sea, tú parafraseas, tú indagas respecto a lo que no te ha quedado claro, respecto a la información que tú requieres respecto al cargo. Oye, ¿cuántas etapas conforme este proceso de selección? Oye, ¿cuánto tiempo dura este proceso? ¿Qué prestaciones, qué beneficios ofrece este cargo? ¿Qué plan profesional? ¿Cuánto debo comenzar a laborar si soy contratado? Son una serie de preguntas que tú puedes hacer y que también demuestran cierto interés. Trata de limitarlo sí o no si te hacen alguna pregunta, porque la verdad es que no estás generando como una barrera, ¿no? No queremos que el evaluador piense que nosotros no queremos cooperar con la información. Entonces hay que tratar de explicar lo mayor posible lo que se nos pregunta, lo que no se nos consulta, recordando los objetivos de la información que se quiere recaudar en la entrevista, que ya lo vimos. Entonces, cuando tú respondas, acuérdate de esos objetivos. Hay que argumentar con una profesionalidad racional, es decir, si a mí me ocurrió algo, una experiencia negativa respecto a algún trabajo anterior, tengo que analizar esa información, tengo que tratar de llegar a un análisis súper profesional, porque si no es profesional y es muy antojadizo, la verdad es que no va a hablar bien de ti en una entrevista. Me ha pasado, ¿no? Candidatos que se ven que están muy motivados por conseguir nuevo trabajo, pero el 90% de la entrevista se dedicaron a hablar pestes de la empresa anterior, de los compañeros de trabajo, y ok, puede ser una experiencia súper real, uno puede empatizar desde la situación que vivió el candidato, pero ¿qué impresión me genera a mí ese candidato? ¿Ok? Créanme que aunque yo trate de ser lo más objetiva posible,
hay cierta impresión que me va a generar que tal vez entrevistando a un candidato que me da una respuesta más madura a nivel profesional, con un nivel de equilibrio en la conversación y en énfasis a los aspectos que ocurrieron, aunque son negativos, me van a hacer elegir mayormente al candidato que tiene una visión mucho más equilibrada de las cosas, porque me va a hablar de eso en la entrevista, ¿no? Y obviamente hay que buscar ahí el equilibrio sin dejar de ser transparente la información, ¿no? Y esto también en el sentido que, por ejemplo, cuando tú respondas a algo, explayarte, pero no a un nivel en que se pierda el objetivo de la información que requiere recaudar el evaluador. Me ha pasado que uno entrevista a candidatos y uno le hace una pregunta y te da una explicación de 10 minutos con detalles que son irrelevantes. Tratemos de ser concisos, de entregar información, de ser colaboradores, pero siendo equilibrados y respondiendo con una profesionalidad racional. Y luego también buscar acá, digamos, en esta parte, cuando uno habla, definir los beneficios que le ofreces a la empresa como profesional. Acá el consejo es, olvídate de ser humilde, en el sentido, obviamente, que si llegas como demostrando una soberbia implacable, no va a generar una buena impresión, claramente, pero tienes que olvidar de que no vas a hablar de ti y que te incomoda. Tú tienes que saber que en ese espacio se te da, de minutos acotados para que tú puedas venderte, para que tú puedas dar, para que tú puedas traspasarle al evaluador los beneficios que tú puedes aportar. Todos aportamos beneficios, hay que saber eso. Si tú estás teniendo una inseguridad en ese sentido, vas a tener que analizar eso y empoderarte, ¿ok? Tú vas a aportar a la empresa, tienes que saber en qué vas a aportar, ¿ok? Y eso se hace, sí, eso se hace de mejor manera, lo presentas de mejor manera en la entrevista cuando tú lo preparas y haces un trabajo de reflexión. Luego al hablar es importante que uno generalmente lo que hace es emitir más juicios en una conversación más que afirmaciones, ¿no? Afirmaciones cuando yo intento describir la realidad en base a distinciones ya establecidas. Cuando yo hablo, oye, mira, la hora de este minuto son las 12:48, la verdad es que estoy hablando de una afirmación, ¿no? Lo mismo ocurre cuando yo hablo de la temperatura, estoy intentando describir la realidad, el mundo es el que conduce la palabra, ¿no? Versus los juicios. Y los juicios van a aparecer en una entrevista de trabajo. ¿Cómo fue tu experiencia laboral? ¿Qué imagen tenías de tu jefe? ¿Cómo era tu jefe? ¿Cómo era la empresa? Los juicios van a ir surgiendo en la entrevista de trabajo porque es una de las acciones lingüísticas que más realizamos, aplicamos en la comunicación. Entonces, tenemos que tener muy claro que cuando nosotros realicemos cualquier juicio, positivo o negativo, tenemos que dar cuenta que después que emitimos ese juicio, las cosas dejan de ser como eran antes, ¿ya? Yo genero una realidad a partir del juicio, por lo tanto, eso que genero es qué impresión está generando en mi interlocutor. ¿Ok? Y esos juicios que hago realmente demuestran de mí un profesionalismo, una racionalidad profesional. Las bases que tengo, digamos, son válidas o inválidas, afirmo mi juicio en base a afirmaciones o lo hago de manera a otros juicios. Entonces, ahí es importante, digamos, tomar en consideración que al momento que emitamos juicios, que lo más probable lo vamos a hacer y tenemos todo el derecho del mundo de hacerlos, saber bien el efecto que genera ese juicio y las bases, si son profesionales, en base entonces a lo que estoy emitiendo, lo que estoy generando en ese minuto con la realidad. Por esa razón es que acá se menciona esta frase, ¿no? Cada vez que ejecutamos un acto lingüístico, es decir, un juicio, una afirmación, adquirimos un compromiso y debemos aceptar la responsabilidad o compromiso social de lo que decimos. El hablar nunca es un acto inocente. Cada cosa que hablemos va a denotar cierta intención comunicativa. Siempre se habla de la comunicación de una intención. Y la intención comunicativa generalmente viene a modo inconsciente, no nos damos cuenta, pero generalmente cuando hablamos y tenemos una cierta intención comunicativa, lo que queremos con esta intención es influenciar al otro y generar un cambio de conducta. Entonces, cuando nosotros queremos enfrentar adecuadamente una entrevista, tenemos que estar muy claros que nuestra intención, cuál es nuestra intención, ¿no? Y si tenemos una intención de quedar seleccionados, vamos a tener que ser responsables con lo que decimos. Y por eso es que nos preparamos anteriormente. Las palabras encierran un gran poder, cómo las usamos, ¿no? Y
muy importante, para ir finalizando ahora de lleno, los derechos que debes recordar para empoderarte en una entrevista de trabajo, considerando obviamente el respeto que tú debes tener al rol del evaluador, pero siempre recordar el derecho de ser tratado con respeto y dignidad en una entrevista de trabajo, el derecho de tener y expresar los propios sentimientos, el derecho de ser escuchado y tomado en serio, el derecho de juzgar tus necesidades, establecer tus prioridades y tomar tus propias decisiones. Por lo tanto, cuando hables de tu necesidad y tu motivación, háblalo con todo el derecho del mundo, porque todos tenemos necesidades y prioridades que cumplir. Derecho a decir no, sin sentir culpa, a disentir con el evaluador con respeto, ¿ok? El derecho de pedir lo que quiero, el derecho de cambiar de opinión, el derecho a cometer errores. Muchas veces hay candidatos que se pueden, dentro, digamos, del proceso de reclutamiento y selección, arrepentir. Yo como evaluadora no tengo por qué enojarme con ese candidato. Estamos todos en nuestro derecho en un proceso de negociación, ¿ya? El derecho a cometer errores. Si no nos va bien en una entrevista laboral, muchas veces no recibimos feedback, ¿no? No sabemos bien, entonces empezamos a suponer qué es lo que dijimos, qué hicimos mal, qué hicimos bien. Entonces, muchas veces puede ser que hagamos un mea culpa y digamos, mira, la verdad es que, y lo cual es súper bueno, ¿no? Porque así podemos ir mejorando. Pero saber que tenemos derecho a cometer errores. Créanme, yo creo que todos nos hemos equivocado en alguna vez en algún proceso de entrevista, tuve un mal día o algo, no nos preparamos y no nos dimos cuenta, oye, parece que la verdad no di lo mejor de mí en esta entrevista. Aprovechemos esos aprendizajes anteriores para poder enfrentarnos de mejor manera a una entrevista laboral. El derecho a pedir información y a ser informado. ¿Ya? El derecho a decidir no ser asertivo. Bueno, y acá en una entrevista va a ser medio complicado, ¿no? Pero nos podemos equivocar. Ya lo que quiero decir es que nos podemos equivocar, podemos no ser asertivos, podemos cometer errores, pero la idea es que aprendamos de estos errores para poder direccionar un nuevo aprendizaje, ¿no? En el nuevo entrevista laboral que vamos a enfrentar. El derecho a ser autónomo, el derecho a tener éxito, ¿ya? El derecho a superarme aún superando a los demás. Cuando estamos en una entrevista de trabajo sabemos que hay otros candidatos. No nos sintamos mal si queremos ser considerados el mejor dentro de la terna, ¿ok? No estamos jugando el poco tiempo que tenemos para dejar las mejores impresiones. Y nunca nos olvidemos, estimados, de sonreír, ¿ya? La sonrisa es fundamental, no solamente porque te hace bien a ti, a nivel de salud. Tú liberas endorfina, otros analgésicos naturales, se reducen las hormonas de estrés. Por lo tanto, si estás muy nervioso, trata de sonreír. Hay unas neuronas espejo que tenemos los seres humanos que generalmente te permite generar cierta reciprocidad con un extraño incluso, que si alguien me sonríe, yo de manera innata, al parecer, de manera espontánea, tiendo a sonreírle. Cuando tú sonríes, aunque tú no tengas ganas de sonreír, tenemos un sistema de propiocepción, oye, disculpen, y ese sistema es de doble vida, es doble vía. Es decir, si yo, por ejemplo, no estoy muy animoso y no tengo ganas de sonreír, pero yo me esfuerzo a sonreír muscularmente, los músculos van a enviar señales a mi cerebro y me voy a empezar a sentir de a poco más acorde a esa emoción. Lo mismo ocurre al revés. Por lo tanto, ocupemos la sonrisa porque está estudiado que las personas que sonríen generan mayor confianza en el interlocutor. Además de que cuando tú sonríes, generalmente reduces una estrechez de mira e incrementas la posibilidad de buscar nuevas alternativas, te vuelves más creativo. ¿Ya? Por lo tanto, sonriamos porque al parecer no solamente nos genera beneficios a través de digamos, nuestra salud, nuestra fisiología, sino que además nos va a conllevar beneficios para, digamos, la entrevista y generar una mejor impresión. Nos va a tranquilizar esta situación. Lo otro, sonreír para, digamos, bueno, y es importante mencionar esto porque cuando consideramos la sonrisa, ¿sabía usted que este es un mecanismo innato? ¿Por qué innato? Porque se ha estudiado que los
fetos y los bebés no videntes sonríen, por lo tanto, por esa razón se dice, es un mecanismo innato, tú no sonríes por aprendizaje simplemente, sino que es un mecanismo que tú traes contigo mismo y que vamos lamentablemente perdiendo a lo largo de, digamos, de los años. De hecho, los niños sonríen una media de 400 veces al día y el adulto solo el 33% lo hace más de 20 veces al día. Ocupemos digamos, este mecanismo, sobre todo en la entrevista, porque vamos a generar mayor confianza, nos vamos a ver como más colaboradores. De hecho, la gente cuando sonríe se ve más generosa, más extrovertida, más colaboradora, lo cual va a repercutir positivamente en la entrevista. Y lo otro es que se contagia, ¿ya? Cuando nosotros sonreímos, estamos contagiando. De hecho, cuando hay alguien que, por ejemplo, en un grupo cercano de personas, alguien que está contento, lo más probable, hay una probabilidad de un 25% de que los otros también se pongan contentos. Entonces generamos mayor sintonía, generamos una mejor impresión frente al interlocutor, pero esto no es lo principal, ¿no? O sea, hay que ir integrando todo lo que acabo de comentar desde el currículum hasta este aspecto comunicacional no verbal. Así que eso, estimados, les dejo esos tips, espero que les sirva demasiado. Ahí están los beneficios de sonreír. Esta presentación les va a llegar a ustedes, a sus correos